compartir con los demás colegas. Vamos a práctica integrada. Muy bien. Sigamos acá entonces. Están viendo, ¿no? Lo que yo estoy mostrando de la pantalla, que ya estoy Sí, compartiendo. perfecto. Bueno, gracias. Entonces, recién definíamos la insuficiencia respiratoria como una alteración en la capacidad de ventilar o de difusión gaseosa en una o en ambas. El paciente con COVID puede hacer cualquiera de las dos. Pero la mayoría de las veces, ¿sí? El paciente empieza primero por alterar la difusión, ¿sí? Empieza a alterar su capacidad de intercambio gaseoso. Y a eso se le llama, ¿sí? Insuficiencia respiratoria tipo 1. Yo esto lo puse para que cuando uno tenga tiempo o ganas lo lea, ¿sí? A ver, ganas en el sentido de, porque ya leí los demás, pero después en algún momento está bueno que nos podamos sentar y leerlo, ¿sí? La insuficiencia respiratoria puede ser tipo 1 o tipo 2. Y la que me interesa en el COVID es la tipo 1, porque la tipo 1 es principalmente un problema de intercambio gaseosos, que resulta en hipoxia, pero sin hipercapnia, ¿sí? Es decir, tengo un paciente que tiene una concentración de presión de oxígeno bajita en sangre, menos de 80 milímetros de mercurio, si le hiciera una gasometría arterial, y si lo estoy saturando, me satura menos del 95%, bastante menos del 95%. Pero no tiene hipercapnia. Y pregunto a la clase, ¿qué es hipercapnia? Hace poquito lo vimos en bronquiolitis, también estos temas. ¿Qué es hipercapnia? Un aumento del dióxido de carbono en sangre. Muy bien, es decir, que tengo una presión arterial o presión parcial, también puedo encontrar, de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? De a poquito vayamos recordando los rangos de normalidad para la definición que muy bien dijo acá la colega. Voy a decir, la hipercapnia, como muy bien dijo ella, es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Así de a poquito van sumando los rangos de normalidad. Entonces, nuestros pacientes con COVID transitan su insuficiencia respiratoria empezando por la tipo 1, ¿sí? Donde el problema está puesto en el intercambio gaseoso. Por eso era el caso que yo les conté, que me llega el paciente a la guardia o al consultorio de COVID y vos lo saturás y satura 88%. Y ahí viene la pregunta, ¿a usted no le falta el aire? ¿No se siente que está más agitado? No, a veces no, ¿por qué? Te dicen, y vos ves que satura 88%. Ya el impacto está en la difusión, aunque el paciente no le modifica porque todavía no alteró la capacidad ventilatoria. Es decir, él siente que respira normal. Quizás le falta a veces el aire, pero respirar él se nota que respira normal. ¿Sí? Por eso no tiene hipercapnia, porque logra sacarse la CO2 de encima cada vez que expira. ¿Sí? El problema es que no hay una buena difusión del oxígeno, pero la CO2 se la saca, por eso no tiene hipercapnia. Y por eso todavía ventila bien, digamos. La insuficiencia respiratoria tipo 2, el problema es ventilatorio. El paciente tipo ventila. Que ustedes, acá estamos hablando por una infección, pero por ejemplo, el término hipoventilación no significa que el paciente tiene una infección. No, por favor. Recuerden que, por ejemplo, en un paciente que me viene de cirugía, que yo lo estoy mirando, pero pegado al tórax, porque no veo cómo termina de respirar, ese paciente me está hipoventilando, por ejemplo, posanestesia. O el paciente que tiene un drenaje pleural, que no quiere ni respirar más de la cuenta porque le duele, todo cuerpo extraño duele, entonces ese paciente empieza a hipoventilar por miedo al dolor. Acá estamos hablando de una infección, pero que aparece un signo que es la hipoventilación, pues yo lo veo al paciente hipoventilando, ¿sí? Uno ve que el movimiento torácico es muy discreto, demasiado discreto. Entonces, lo que promueve si yo tengo un tipo 2 de insuficiencia es hipercapnia e hipoxia, ¿sí? La hipercapnia, ¿por qué la tengo? Y porque ahora, si yo tengo dificultad para mover los gases, ahora la CO2 no me la puedo sacar de encima, porque tengo la hipoventilación de por medio.
¿sí? Y la disnea. Entonces ya me guardo el dióxido de carbono circulando, me genera la hipercapnia y secundariamente la hipoxia, ¿sí? Muy bien. Entonces el paciente por COVID entra por la puerta de la insuficiencia respiratoria tipo 1 y después desencadena en la 2, se le suma la 2. Por eso después tenemos al paciente que necesita ser ventilado. ¿Mm? Pero ese es un capítulo crítico que no vamos a entrar ahí. Todo paciente en algún momento, cuando empezamos a ver que deteriora, estando internado, su capacidad, persiste insaturando, a pesar de la oxigenoterapia, y acá recuerden que un paciente con COVID no voy a querer que sature 100%, no esperen eso, y tampoco se quiere, ¿sí? Mientras que te sature entre 92 y 95%, estamos tranquilos, ¿sí? Entonces, si vos escuchás o tenés la mala suerte que tenés un familiar internado y vos le preguntás, porque uno va a preguntarle, mirá el aparatito a ver cuánto cuando te toman o si lo tenés inyectado, cuánto te satura, ¿qué dice ese número? Y te dice 92, no te alarmes, no lo alarmes, porque es un valor que lo esperamos como normal en un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 con COVID. ¿Mm? No queremos que sature 100, porque no lo va a lograr y no lo necesitamos en este momento. La oxigenoterapia en estos pacientes es la mínima posible. Es la cánula nasal convencional y a diferencia de todo lo que decíamos en pediatría, no la humidificamos ni la calentamos. Porque lo que se trata es de evitar reservorios y recipientes que puedan contener y alojar virus, ¿sí? Entonces, hagan esto entre corchetes. En estos casos de COVID no estamos calentando ni humidificando, con la cánula nasal estoy diciendo, ¿no? No con el respirador, porque estamos evitando reservorios, ¿sí? Incluso, por ejemplo, no nebulizamos a nuestros pacientes. Yo pregunto, ¿qué estrategia puedo tener si no puedo nebulizar al paciente y tengo que darle, por ejemplo, un salbutamol? ¿Qué otro recurso podría usar para evitar la aerosolización? ¿Sí? Eso es un problema grave. La aerosolización significa que se esparcen todos los aerosoles del paciente. ¿Qué recurso puedo usar si no lo puedo nebulizar convencionalmente, pero tengo que darle, por ejemplo, salbutamol? ¿Qué recurso puedo tener? Que lo vimos también en pediatría hace poquito. La aerocámara. Buenísimo. Todos estos pacientes tienen su aerocámara personal para hacerse los famosos PAF, ¿sí? Perfecto, porque eso impide la aerosolización. No es lo mismo hacerse así, 2 PAF, que el paciente se los ventila rápidamente, que estar 10 minutos nebulizándose, que hasta a veces uno se nebuliza al lado del paciente cuando sale y está bueno el nebulizador. Decíamos entonces que la gasometría arterial se va a hacer en ese momento donde las condiciones del paciente empiezan a agravar a una insuficiencia tipo 2, ¿sí? Para derivar al paciente a un área de mayor complejidad, ¿sí? Esperen que me fijo que creo que alguien quiere entrar. Ah, no. Ok. Acá. Entonces, la gasometría arterial no es que me la van a hacer en el consultorio cuando estoy esperando el hisopado, no. Ni cuando me van a internar al hotel o al hospital, no. Bueno, internar al hotel no. Aislar en el hotel, internar en el hospital. Solamente es cuando el paciente deteriora lo suficiente y el médico tiene que pedir la camanterapia, ¿sí? Porque necesita la gasometría arterial para ponerle el sello y la firma a la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Muy bien. Esto acá como para que repasen, ¿sí? Esto ya lo vimos en pediatría y seguramente ustedes lo vieron antes. Recuerden cómo se miden, ¿sí? La saturación en porcentaje, los gases siempre en milímetros de mercurio, ¿sí? El bicarbonato, miliequivalentes por litro, igual que el exceso. Acá tienen también un glosario chiquitito de qué significa cada cosa, ¿sí? El pH como concentración de hidrogeniones, PO2, presión de oxígeno, también se puede decir presión parcial, está bien las dos maneras. Y según los resultados, qué tipo de alteración estamos teniendo, ¿sí? Esto es para después. Recuerden que la práctica integrada es una revisión de saberes previos y si se olvidó, se vuelve a aprender. Y si no se conocía, se aprende ahora. Yo para no... pensé que quería entrar ahí.
Si alguien dice, esto yo nunca lo vi, bueno, acá hay unos videos que te lo explican. Es decir, acá es leer y nada más. Y acá hay unos videos que explican, si bien la gasometría arterial es una técnica que siempre está en la encrucijada a quien le toca hacerlo, ¿sí? La realidad es que si el enfermero está entrenado, al igual que el médico entrenado, en áreas de cuidados intensivos hay enfermeros que hacen extracciones arteriales, ¿sí? Porque hay como una especie de zona gris donde no sabemos si es incumbencia o no, porque la ley no lo prohíbe, pero tampoco lo dice, nuestra ley de ejercicio profesional de enfermería, y el médico tampoco dice que puede hacerlo como no hacerlo. Entonces, queda en una zona gris de la mano del entrenamiento y el conocimiento. Les pido que después vean este test. Esto lo habíamos hablado cuando vimos bronquiolitis, que decía gasometría arterial. Sí sospecho insuficiencia respiratoria para que el paciente pase una terapia para ventilar al paciente, ¿sí? No es un estudio de rutina, no. Además duele que da calambre. No hay paciente que no te diga que ha sido de las peores experiencias. Hay que tomar recaudos, ¿no? No puedo sacar a cualquier arteria radial, es decir, no puedo ni a la derecha ni a la izquierda sin previamente haber hecho un test para determinar el riesgo de isquemia que tiene esa mano. ¿Sí? Esa mano. Sí, Profe, dígame. Muy bien. Sí, dígame. a mí me pasó una vez estando en Ramos Mejía, en el sector de guardia, que entró una doctora y quiso hacer una gasometría sin haber hecho el test de Allen. Estaba a las corridas. Uh-huh. Hizo todo un lío. Mire, uno, la verdad que no hay emergencia que no permita hacer un test. Lo que te voy a pedir es que silencies el micrófono para que no haya tanto eco mío. Disculpame. ¿Ahí se escucha? Sí. Okay. Tenés que cancelar tu micrófono. Porque si no se escucha con eco. Ahí está, gracias. Decía, y yo tengo que hacer lo mismo, disculpen. La verdad que uno siempre dice que, bueno, que no hay urgencia o emergencia que no amerite la seguridad del paciente. Es decir, porque yo puedo decir, estaba en una emergencia. La gasometría no hace a la emergencia, hace a un estudio más para corroborar el estado crítico del paciente. Porque si yo llego a sacar sangre arterial de la arteria radial, que es la más usada, y no tiene una adecuada colateral, que es la cubital, para sobrellevar la irrigación y perturbo la circulación radial, ese paciente tiene una isquemia de la mano y la puede perder. En el peor de los casos la puede perder. Entonces, digo que la gasometría arterial no es un estudio que defina la emergencia, no, define lo crítico que puede estar el paciente y la necesidad que tiene de ser derivado o emprender un tratamiento diferente. Este test no lleva más de 1 minuto hacerlo, ¿sí? Hasta menos también. Entonces, yo preferiría que se haga el test, ¿sí? No, como ya les digo, si el paciente deja de respirar y se lo ventila y después se hará la gasometría. No es que yo no lo voy a ventilar si el paciente no respira, si no le hago la gasometría, no. Entonces, me parece que hay tiempo para la prudencia y para el respetar, ¿no? Lo que hace a, disculpen, lo que hace a la seguridad del paciente, ¿no? Una acotación a esto que estás diciendo, Diego, que es muy interesante, que cuando hay varios indicios que nos hablan desde la clínica, desde la posibilidad de ya sea acidosis o alcalosis, y lo que haría este test, esta valoración, esta evaluación de gases en sangre es confirmar los indicios clínicos por un lado, y por otro lado, ponerle una magnitud, es decir, ponerle un valor que yo no puedo obtener desde la clínica. Pero, por ejemplo, por un lado tenemos la clínica que nos está hablando de esta hipoxia, que esto lo puedo sacar con un detector en el dedo, no necesito tener nada más, con un saturómetro puedo sacar la hipoxia, inclusive la hipercapnia en algunos otros saturómetros, tipos de saturómetros. Pero además de esto, puedo ver que, por ejemplo, cuando hay acidosis, va a bajar el sensorio, va a deteriorarse el sensorio.
tanto la acidosis como la alcalosis van a deteriorar el sensorio. Y entonces son datos que yo puedo ver y puedo unir a otros datos. Yo sé que tiene una neumopatía, sé que está hipoventilando, sé además que está saturando bajo y sé además que tiene hipercapnia. Lo que yo tengo que mirar es los datos que corresponden al sensorio. Hay una regla mnemotécnica que dice que si el pH baja, y esto es una acidosis, el sensorio se deprime. Y si el pH sube, el sensorio sube. No quiere decir que es una regla mnemotécnica, es algo para acordarse nada más, ¿no? Pero que se deprima el sensorio en una acidosis quiere decir que la persona va a estar letárgica, poco reactiva, asténica, adinámica. Y si el pH sube, es decir, se hace alcalosis, la persona va a estar hiperreactiva, excitada, etcétera. Entonces son datos clínicos y lo único que me estaría haciendo, por eso no conforma una emergencia, como decís vos, pero sí lo que me estaría dando este análisis de los gases en sangre sería una confirmación de lo que yo estoy sospechando, por un lado, que me está hablando la clínica, y por otro lado sería poner en datos, en números, esta desviación que yo estoy sospechando. Perdón, ¿eh? No, gracias, Emilce, porque esto reafirma que, como le decíamos al alumno, al colega, no es imperioso, no es definitorio. Lo que hacía, como yo les dije entre corchetes, es como que el médico necesita para ponerle firma a la derivación o al reclamo de la derivación, pero la clínica, primero la clínica, la semiología de lo que vemos, como decía Emilce. Y lo otro, bueno, termina por decirle, bueno, sí, lo que vos sospechabas es así, ¿sí? Entonces los invito, para no robar tiempo al vivo, vean cómo se hace el test, no es nada del otro mundo, y técnica de extracción arterial. Este es el video que está alojado en una plataforma muy interesante que se llama Videos del PRONAFE, que es el Programa Nacional de Formación en Enfermería, así está muy bien realizado. Este no. Pero lo encontré, la verdad que lo explica excelente, y además se ve muy bonito. Y luego el de extracción, así que tengan la amabilidad de verlo, ¿sí? Por lo menos para conocer también la técnica. Por la práctica integrada, también la idea no es solamente, que es muy importante, ¿no? La atención integral, sino repasar esas técnicas que a veces quedaron en el baúl o por verse en el futuro. De acá la aclaración que yo les pongo es que actualmente ya la arteria braquial, ¿sí?, que está en la cara interna de la fosa anticubital, que es la que uno suele palpar y poner la membrana del estetoscopio para determinar la tensión arterial, así como la femoral, como arterias, ya se usan poquito, ¿sí? Yo acá puse esto, lo explicamos en el vivo, es decir, yo lo que quiero decirles es que, si bien van a ver que hay lugares que lo hacen, la idea es que no, porque la braquial, recuerden que yo tengo la arteria axilar, la humeral, ¿sí? Y luego la braquial es un punto de bifurcación, donde aparece la radial por un lado y la cubital. Entonces, si yo tengo un problema en la braquial, ¿sí?, que es una extensión de la humeral, y dejo en riesgo todo el antebrazo y la mano, ¿sí? Por eso la braquial no la tocamos. Y la femoral pasa exactamente lo mismo. No tiene otra arteria que diga, bueno, si yo tengo un problema, que la otra me ayude, ¿sí? Recuerden que yo esto lo estoy hablando así para que lo entendamos coloquialmente, ¿sí? Vamos a decir que no hay una circulación colateral que sostenga la circulación. Y además la femoral es una zona que pregunto, ¿es una zona limpia o sucia para lo que hace a la técnica? Pregunto al grupo, ¿cómo la consideran ustedes? ¿Qué puede ser más limpio? ¿La arteria radial o la femoral? La radial es más limpia. Claro, porque recuerden que, como decíamos con la profesora Milce, estos pacientes están en una situación ya relativamente crítica, ¿sí? Y que a veces están ya no pudiendo controlar la evacuación intestinal, están con pañal, zona muy ya colonizada de bacterias,
Entonces, el riesgo de infección a punto de partida de una punción femoral es altísima. Por eso la evitamos. Y además, algo importante. ¿Qué se dice de cuando yo después saco sangre arterial? Hay que hacer por lo menos 5 minutitos. ¿Cómo se dice esa palabra de apretar fuerte 5 minutitos? ¿Hacer qué? Si yo tengo que anotarlo en la hoja de enfermería, voy a decir que hice 5 minutos de... Es una sola palabra. Apretar. Hemostasia. ¿Cómo? Hemostasia. Perfecto, gracias. Es más fácil hacer hemostasia sobre la radial que sobre la arteria femoral, ¿sí? Hasta eso también ayuda a decir no uses la femoral y usas sí la arterial. Muy bien, siguiendo con la insuficiencia respiratoria del COVID, que me quedan 30 minutitos, acá hay una imagen donde está mostrando cómo un antes y después, ¿sí? Acá que los senos costofrénicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran así finitos? No están borrados. Estas son las mamas de una mujer, ¿sí? Por eso se ve esta silueta, ¿sí? Pero estos son pulmones normales de, en este caso, una mujer, y fíjense cómo aparece la neumonía bilateral, que ese es el golpe que te da el COVID, ¿sí? Crea una neumonía bilateral, que es la que te lleva a la insuficiencia respiratoria global, ¿sí? Y te invita a la internación en cuidados críticos. Fíjense que hay todo la imagen de neumonía acá en las bases, en esta base sería derecha, en la izquierda, ¿sí? Después más tarde les vamos a subir, déjenme en tiempo para ver cómo lo hago, un video que tiene la profesora Milce que muestra una tomografía, lo que se llama el esmerilado, ¿sí? Se llama esmerilado porque antiguamente había un vidrio que se llamaba vidrio esmerilado, que era como que estuviera rotito, pero todo juntito. Como en una tomografía, con los cortes se ve el esmerilado del parénquima pulmonar, ¿sí? Que eso es gravísimo, pues estas neumonías son graves, ¿sí? Entonces, acá lo que te quiere mostrar es que el problema de la insuficiencia respiratoria ya global impacta rápidamente generando una neumonía grave. Por eso ahora vamos a ver que a pesar que es un virus quien acechó la neumonía, recuerden que como explicamos en bronquiolitis, yo arranco con una infección viral y las bacterias aprovechan. Por eso parte del tratamiento es antibiótico. Ahora vamos a verlo rápidamente. En relación a reconocer y evaluar la dificultad respiratoria, bueno, como decíamos, acá enfermería tiene un arduo trabajo, por eso terminan cansadísimos los colegas, porque la vigilancia es continua, porque son pacientes que deterioran rápidamente. Hay pacientes que están en casa y a los 3 días después de haber sido ya caso confirmado, van a una clínica y un día después están respirados, pronos, en la terapia intensiva. Es un virus muy agresivo, por eso la importancia del seguimiento de estos pacientes, estando en un hotel o estando en domicilio. Nosotros los indicadores que tenemos, pues estamos pensando que estamos internados en una clínica especializada para COVID, es la vigilancia por sobre todo el patrón de ventilación del paciente, reconocer episodios de taquipnea, disnea y por sobre todo la insaturación de oxígeno por debajo de los 92%, si no es que ya tiene la oxigenoterapia. Recuerden que no vamos a habilitar sistemas de humidificación y calentación, porque lo que vamos a evitar con eso es evitar reservorios de los virus, se evita la aerosolización, por eso no nebulizamos, sino que usamos aerocámaras personalizadas, el decúbito del paciente, y esto es algo que no es nuevo, digamos, para lo que hace a la ciencia médica, esto ya lo venimos usando hace mucho, pero lo dejábamos para pacientes que tenían distrés respiratorio, que era poner al paciente en posición prona, ¿sí? Que es como decir boca abajo, pero nosotros con propiedad decimos posición prona del paciente. Y el prono ya se usa desde el momento que el paciente está internado en forma vigil, ¿sí? Si lo tenemos en la clínica, le decimos, bueno, mire, después de comer, ¿sí? Semisentado, se me acuesta boca abajo,
¿sí? Eso se llama pronovigil, porque ha demostrado y ha evidenciado ya hace mucho tiempo que mejora la capacidad de ventilar por encima del exceso de perfusión, que es un problema cuando yo tengo distrés respiratorio. Hay mucha sangre circulando en el pulmón que como que lo asfixia y en detrimento de la ventilación. Entonces, el decúbito prono, que también se llama posición en nadador, porque está en esta posición, ¿sí? Se usa ya desde que el paciente está vigil, y los estudios demuestran que a los 10-15 minutos del decúbito prono, en un paciente vigil o en terapia intensiva, la saturación mejora hasta 5 puntos más de donde se partió, ¿sí? Y gasométricamente, tiempo después, también lo mejora a medida que la ventilación se adecúa. Entonces, ahora vamos a ver el fundamento de por qué esta posición mejora esa relación de ventilar y de perfundir, y de difundir en el medio, ¿sí? Porque hasta ahora, ¿qué decíamos? Semi-Fowler o Fowler, y el paciente mejora su capacidad ventilatoria. Y ahora, ¿por qué lo tengo que poner boca abajo? Parece que se nos dio vuelta la ciencia, no. Este prone, fíjense que tienen almohadillas y geles en las zonas que pueden ser vulnerables para úlceras por decúbitos, porque el prono actualmente se está usando entre 16 a 18 horas por día. Así que es un decúbito que se mantiene mucho tiempo durante el día, se interrumpe para la alimentación del paciente vigil, y el paciente que está en estado crítico se lo deja mucho más de esas horas, todas las que se pueda, siempre y cuando no se necesite el cambio de cúbito y siempre y cuando tenga estas medidas de protección, ¿sí? Recuerden que las úlceras por decúbito pueden aparecer por doquier. Acá tenemos varias imágenes de los kits que ya tienen elaborados. Por ejemplo, la de la cabecera es de gel y en el medio tienen un agujerito para el pabellón auricular, ¿sí? Los maliolos que serían nuestros codos, ¿sí? Del brazo antebrazo, ¿ven? Tiene unos geles, y la posición es la de nadador, ven que es como que estuviera braceando. ¿Cuál es el fundamento científico? Miren, si yo estuviera supino, significa que estoy acostado boca arriba. Acá lo que tenemos, esto es para que ustedes sepan, digamos, el detrás de escena, de por qué estos pacientes mejoran esa relación entre ventilar y difundir y circular sangre en los pulmones. Como ven, acá tengo el corazón y acá tengo mis pulmones. Y acá está el supino, el paciente está boca arriba. Y fíjense cómo más de la mitad del pulmón tiene que tolerar el peso, no solamente de la masa cardíaca, ¿sí? Masa cardíaca, sino de todo el tórax. En cambio, cuando lo pongo en prono al paciente, ¿sí? Fíjense que los pulmones ahora están mejor ventilados, la masa cardíaca casi no influye, ¿sí? Porque fíjense que acá cae sobre todo el parénquima pulmonar. En cambio, en el prono es muy poquito lo que termina afectando la masa cardíaca, ¿sí? El peso de masa cardíaca. Y las presiones transpulmonares, ¿sí? Si bien aumentan, no lo hacen tanto como el supino. Y lo que mejora, entonces, es la capacidad de ventilar mejor y evitar los excesos de circulación. Entonces el paciente tiene la posibilidad de respirar mejor, en tanto su capacidad de ventilar y su capacidad de hacer una mejor hematosis. Entonces el prono hoy, el paciente vigil, ya lo pongo en prono y lo saco del prono para la alimentación, la higiene, pero si no, todo el tiempo boca abajo, en posición de nadador. Vamos al tratamiento que tenemos en estos pacientes. La otra vez cuando hablaba con esta colega que tenía a su familiar en esta situación, yo le dije, bueno, como uno tiene que ocupar el lugar de hijo, ¿sí? Porque más que yo no trabajo en ese lugar y no corresponde ponerse en el lugar de enfermero de los papás ni de los hermanos, ¿sí? Pero sin duda uno termina siendo nexo como para traducir o eventualmente solicitar, ¿sí? Pero recuerden que si pasamos por este estado, hay que bajar. Sé que es difícil, pero hay que ponerse en lugar de hijos, ¿sí? Si son tus papás o hermanos, no, y no en lugar de el enfermero que lo está cuidando
o el médico que lo está tratando. Médico, primero porque no lo somos, y enfermeros porque no somos los que lo estamos atendiendo, ¿sí? Además eso puede desvirtuar los criterios con lo cual pidamos o exijamos. Pero sí es importante que sepamos un tratamiento actual, digamos, qué es el estándar, qué es lo mínimo, qué es lo que a todos le tienen que estar dando, ¿sí? Porque ahí sí uno, amablemente, como hoy no hay más contacto que el telefónico con el médico, decirle, bueno, ¿puede contarme cuál es el tratamiento? Y a partir de ahí uno hace como un checklist, hace un chequeo. Si a mí me dicen, como le dijeron a esta alumna, no, lo tenemos con un poco de oxígeno y nada más, y ya tenía diagnosticada una neumonía bilateral, entonces faltaban cosas que se podían estar haciendo aún en una clínica. Entonces, saber para reclamar amablemente, obviamente, y si el médico dice, bueno, mire, yo soy el médico y usted es el familiar, sí, sin duda es así, pero también soy enfermera y sé cuál es el estándar, ¿sí? Porque son cosas que están a la mano de cualquier profesional de la salud. Entonces, en la medida que ya les digo, esto es para reclamar amablemente de qué es lo mínimo cuando me internan, ¿sí? En una clínica médica. Entonces, la ventilación mecánica precoz. No se deja que el paciente entre en un cuadro severo de insuficiencia respiratoria. No, antes que eso ocurra, al paciente se lo ventila, ¿sí? Por eso van a escuchar muchos casos que te aprietan el corazón, donde han comentado que en algún momento de la insuficiencia ya respiratoria instalada, le decían al paciente, bueno, mire, queremos contarle que usted no está mejor, que lo vamos a poner a dormir y le vamos a respirar con un respirador. Yo les digo que el que no sabe de esto puede imaginarse muchas cosas, de todos los colores, pero creo que ustedes y nosotros, si nos dicen, lo vamos a dormir, le vamos a poner un respirador, sabemos de lo que se trata, ¿sí? Entonces yo digo, no estar en ese momento porque me muero, saber que me van a anestesiar con bloqueantes musculares, con sedantes, me van a poner un tubo a la tráquea, ¿sí? Digamos, uno conoce la película y no quiere que se la cuente, pero la sabemos por experiencia. Pero esto no se atrasa, ¿sí? Por eso son muchísimos los casos donde al paciente se le explica lo que se le va a hacer. No es un caso de emergencia. No puede ocurrir que digan, dejó de respirar el paciente. No, eso no va a ocurrir. Porque si el paciente está bien cuidado por enfermería y por los médicos, uno va a decir, este paciente cada vez me ventila peor, me está insaturando demasiado, creo que hay que intubarlo. Entonces le van a decir al paciente, mire, usted no está mejor, vamos a hacer esto y lo otro. Por eso se llama ventilación mecánica precoz. Pronación vigil, ya lo explicamos. Desde el primer momento a estar boca abajo todo el tiempo posible por los beneficios que ha evidenciado esta pronación. Antivirales. Se están dando, estos son estándar, a todos hay que darles cuando se internan, no cuando estás en un hotel o estás en casa. Remdesivir es un antirretroviral, ¿sí? Que se usa para muchos pacientes con HIV. Hemos descubierto que se ha descubierto que sirve mucho para el COVID-19. Corticoterapia, conocida, dexametasona, pero ojo, 6 miligramos por día endovenoso, nada más, porque recuerden que los corticoides inmunomodulan, bajan la respuesta inflamatoria y también es un problema. Pero esta dosis tan pequeñita, de 6 miligramos por día, lo que evita es la famosa tormenta de citoquinas que habrán escuchado, que es una respuesta inflamatoria multisistémica que afecta mucho a los pulmones. Digamos que el cuerpo responde con todo lo que tiene anticuerpos y con todos los mediadores de inflamación posible, y eso a veces es, de forma exagerada, como ocurre, es todo un problema. Después uno tiene el problema de la respuesta del cuerpo. Entonces lo que se evidenció, por eso esto es un tratamiento estándar, dexametasona, que es un glucocorticoide, 6 miligramos endovenoso por día nada más, controla bastante bien y lleva mejor pronóstico, ¿sí? Porque controla y evita la famosa tormenta de citoquinas o de respuesta inflamatoria multisistémica. Antibiótico-terapia, todos a partir de la primera placa que evidencia alguna forma de neumonía, si bien yo voy a decir, che, esta es viral, sí, pero también puede ser bacteriana. Todos acitromicina. Se puede tomar vía oral y si el paciente no puede tolerar esa forma de consumo, pasa a la vía parenteral endovenosa.
¿sí? Entonces, todos mis pacientes internados en clínica van a consumir macrólidos como la citromicina, que hay que diluirla y pasarla en un rango de 45 minutos. También este virus se encargó de promover mucho la trombosis venosa profunda y hasta del montón de tejidos que no habíamos sospechado jamás. Por eso los pacientes están anticoagulados, no porque sean viejitos, no porque estén mucho tiempo en cama. Más allá de eso, se han descubierto en muchas autopsias que había trombos hasta en las coronarias, en las arterias renales. Entonces, todos nuestros pacientes, esperen que creo que hay alguien que quiere entrar. No, bueno. Todos nuestros pacientes, ¿sí? Los vamos a anticoagular con preferentemente warfarina, que es una heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Si no tenemos warfarina, bueno, usaremos la heparina sódica convencional, pero preferentemente estamos usando las de bajo peso molecular que se manejan mejor. Después, algo que estamos ya en una terapia, en un paciente bastante complejo, estamos usando lo que se llama anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que lo que son inhibidores de unas enzimas específicas de los procesos inflamatorios, ¿sí? Esto no está disponible en todos lados, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales son muy caros, son difíciles de producir, ¿sí? Y solamente es para pacientes en estados muy críticos. Y una terapia de la cual Argentina está a la vanguardia es la terapia con plasma de pacientes convalecientes. Por eso la campaña de si tuviste, doná. ¿Sí? Pero obviamente hay que, primero te hacen el recuento de IgG, ¿sí? Que esta la vimos hace un ratito, es decir, van a ver primero cuántos anticuerpos tenés, cuántas inmunoglobulinas tenés, porque como dijo Emilce, hay gente que le va bajando el recuento y después no puede donar nada. Y hay gente que se llaman superdonadores, que mantienen las IgG altísimas, gracias a Dios, y pueden donar varias veces. La terapia con plasma ya no se usa. Al principio se estaba usando en pacientes que estaban muy críticos. Ahora ya lo estamos usando, aunque es escaso, en pacientes que están con comorbilidades internados en clínica. Que uno dice, ojo con este paciente, porque tiene muchas comorbilidades y el COVID va a ser una bomba. Entonces le pasan el plasma para sacarlo del alto riesgo. Bueno, esto ya lo vimos. Recuerden que acá por cuestiones de tiempo hay cosas que yo los invito a que tengan la amabilidad de leerlos, ¿sí? Acá en este video muy interesante hecho por el personal de enfermería del hospital italiano, cómo pronan un paciente, porque un paciente vigil es una cosa, pero un paciente con sonda y con un tubo endotraqueal y con drenajes es otra, y con catéteres también. Hay que tener cuidado porque todo movimiento permite el riesgo de desplazamiento. ¿De qué? De cualquier cosa. Todo lo que entró puede volver a salirse y hay que ponerlo a la brevedad. Y hoy todo esto es un protocolo. Entonces, los dejo que tengan la amabilidad en el momento de verlo. Para terminar, algunas pautas éticas, sí, que yo les decía que es importante que lo entendamos, porque recientemente nos preguntábamos a veces en los finales, bueno, ¿qué consideraciones éticas trae el COVID? Y trajo muchas, ¿sí? Lo que actualmente, esto es una especie de consenso casi internacional, en relación a diferentes condiciones que el paciente va cumpliendo y a la cual uno tiene que empezar a decidir, ¿sí? Que son siempre decisiones éticas muy difíciles, pero que se tienen que adecuar, esa ética difícil, a la intensidad de lo que voy a brindar y al ingreso de las unidades de cuidados intensivos, que es lo que más te escasea en cualquier sistema de salud, en cualquier sistema de salud. Más allá que podemos tener problemas de estar más o menos preparados, tarde o temprano te lo puedes hackear. Entonces, lo que se pide éticamente, obviamente, que haya un plan de contingencia territorial, es decir, que cada país, que cada provincia, cada municipio, ¿sí? Sea responsable de las medidas que tome, ¿sí? Por eso a veces siempre hay muchas pujas con qué pasa, qué decide ciudad, qué decide provincia, y dentro de provincia, qué deciden los propios municipios de la provincia, ¿no? Quizá dicen, tal municipio decidió pasar a tal fase, tal otra retroceder, las provincias les pasa lo mismo. Entonces, es una decisión no solamente política y económica, sino también se dice que es una decisión ética, sabiendo de lo que ustedes tienen. Es decir, el Estado te dice, usted puede hacer lo que quiera, pero recuerde que usted tiene límites, que hoy los límites son tus camas, ¿sí? Es decir,
la oferta de salud que vos tenés para contemplar la demanda que puedas tener a partir de la habilitación de servicios. Optimización de recursos, ¿sí? Esto acá lo que habla es decir, bueno, cómo dotamos al personal, cómo ubicamos al hospital en zonas de circulación COVID y en zonas que no lo son, cómo desplazamos, por ejemplo, hospitales móviles, ¿sí? ¿Dónde le vamos a poner hospitales donde no los había? ¿Sí? Yo no puedo dejar una zona que demande sin atención médica. Entonces, optimizar los recursos. Si tengo mucho en un lado que no lo estoy usando, movilizarlo para ese lugar en la medida que esto se puede hacer. Yo un hospital no lo puedo mover, pero uno móvil sí. Valoración de la persona, ¿sí? Valorar al paciente en forma global, las enfermedades preexistentes. El caso de las personas mayores, ¿sí? Acá esto siempre es donde más ruido ético se hace. Lo que se sabe, lo que se decide es que la edad no es un criterio ético. Digamos, una persona de 40 años no tiene más probabilidades que una de 80, ni la de 80 menos que la de 20. Porque si esto fuera así, sería todo un problema grave de decirse, bueno, usted tiene 80, no hacemos nada, usted tiene 20, tiene mucho por vivir, y eso nadie lo termina de saber. Entonces la edad ya no es un criterio ético para que haga para discernir quién se atiende y quién no, o a quién le ponemos o a quién le sacamos. Sí, obviamente se entienden en cuenta los valores y preferencias. Recientemente, por ejemplo, hubo el caso de una periodista que contaba que a la mamá estaba en terapia intensiva y le iban a dar el plasma porque la mamá ya estaba en una situación gravísima y tenía una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como ustedes saben, es un deterioro neurológico progresivo. Y la periodista contó que ella le pidió a los médicos que no le usen el plasma, que se lo den a otra persona que tenga más chances, porque ella sabía que era la decisión que hubiese tomado su mamá, ¿sí? Eso es una decisión ética muy valiosa, muy humana, porque tiene que ver con los valores y las preferencias de las personas. Y eso se tiene que respetar. Eso hace a la autonomía de las personas, y en caso que no la puedan manifestar, somos los familiares los que solemos representar los mejores intereses de esa persona. En relación a la priorización de las personas, según características y situaciones actuales, bueno, acá hay modelos varios, dice, bueno, que se entienda también qué pasa con los pacientes, cómo clasificar a los pacientes según su demanda en la SUSI, dividirlos por demanda, ver la medida de la posibilidad de descomplejizar lo más rápidamente a los pacientes para dar lugar al uso de esos equipos a otros pacientes que lo necesiten, siempre y cuando, obviamente, yo pueda garantizar que lo que le quito a uno se lo pueda volver a poner, ¿sí? Porque si a mí me quitan el respirador porque dicen Diego respira mejor, y Diego a las 10 horas lo vuelve a necesitar y ese respirador lo usé para otro, necesito contar con el mismo recurso que le saqué a Diego, ¿sí? Un ejemplo de cómo estamos priorizando en las personas el uso de recursos que siempre son escasos, ¿sí? Y las personas también se están volviendo escasas. En relación al triage, ¿sí? Triage es esto de que antes uno dice, bueno, ¿a quién atiendo primero y a quién atiendo después? Se hace, pero no pasa por la llegada. Es decir, si a mí me llega un señor a las 9 de la mañana y otro a las 10, los dos tienen el mismo peso ético ser atendidos en simultáneo. No es que yo voy a atender primero al que llegó a las 9 y después el de las 10 porque llegó a las 10, si son las 12 del mediodía. No, a las 12 del mediodía voy a atender a ambos, sea la condición en la que estén, ¿sí? No puedo hacer ese triage basado en quién llega primero, quién llega después, o los costos de quién me va a consumir más, quién me va a consumir menos. Eso no depende ya de nosotros. Cuando se llega al límite es otra cosa. Si no hay, no hay, lamentablemente. Pero si hay, no lo puedo poner en juicio de valor, ¿sí? Si yo tengo el recurso, no puedo decir, me conviene, le pongo o no le pongo. Terminamos, miren, desde la perspectiva del paciente, ¿sí? Lo que han contado es el poco contacto que se tiene, porque recuerden que vamos a ingresar a esas habitaciones absolutamente preparados para estar aislados, con ropa especial, gafas, barbijos, cofias, guantes, ¿sí?
Creo que hay muchos videos que están muy bien hechos de cómo prepararse para entrar y para salir, porque eso es tan importante salir como haber entrado. Porque si te sacás la ropa de la manera inadecuada, corres tanto riesgo como haber entrado sin nada. Entonces, si alguno está trabajando, miren eso con mucha precaución. Desde la perspectiva del paciente, obviamente se la entiende como una enfermedad hasta deshumanizante, se está solo, no puede tener visitas, hay protocolos actuales para pacientes que estén en situación grave, que permite de alguna manera despedirse del paciente, ¿sí? Para trabajar ya el duelo de la familia, pero lo que ha evidenciado la gente es sentirse muy solos, no abandonados, pero sí la soledad se siente. Y cuando hay equipos como máscaras de CPAP, ¿sí? O los nuevos dispositivos que estamos usando, que acá en las fotitos se ve chiquitita, pero es una especie de cápsula, de casco que te ponen para evitar la aerosolización que el CPAP promueve y que esos cascos grandotes no lo hacen, la claustrofobia y lo sofocante que se vuelve, ¿sí? Por eso a veces estos pacientes se hace difícil manejar esto porque yo no lo puedo medicar con, por ejemplo, ansiolíticos más de la cuenta, porque me deprimen respiratoriamente. Es decir, recuerden que la mayoría de las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam, diazepam, terminan por deprimir mi centro respiratorio. Entonces no puedo pegarle al centro respiratorio con drogas para que el paciente no esté ansioso. Hay que tener mucho cuidado cómo se está manejando el tratamiento de la ansiedad en estos pacientes. Algo hay que darle, sí, y le dan, pero hay que tener mucha cautela. Para terminar, y con esto no los vuelvo loco más, recuerden que estamos... Una cosita chiquitita. Hay unos protocolos que se están usando, sobre todo en clínicas privadas, donde se les está entregando ciertos elementos de protección personal a un familiar por paciente, para que entren a verlo, sobre todo en las personas que este aislamiento les está golpeando muy fuerte dentro de su sistema, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, un elemento de protección personal para un paciente que demuestre que está sano, que está bien, etcétera, se lo entregan y le permiten una visita diaria, siempre a la misma persona, siempre con las mismas circunstancias. Esto aclaro que es en algunas clínicas privadas por el costo que tiene el mameluco, gafas, etcétera, y que tiene que ser descartado muchas veces estos elementos. Y en los hospitales públicos estaban promoviendo, en algunos hospitales públicos, a partir de una inquietud de enfermería, que los médicos, enfermeros y personal del hospital donaran celulares que ya no usaban, celulares viejos, y entre todos les compraban unos chips y entonces se los van prestando, los ponen adentro de unos folios, el celular, para prestárselo o dárselo a las personas, prestárselo a las personas que entran sin celular, que no tienen celular, para que pueda comunicarse con su familia. Entonces le dan eso con el cargador y la persona mínimamente se puede comunicar con la gente que está afuera. Lo cual me pareció una idea excelente, ¿no? Para todas estas personas que no tienen un celular para comunicarse. Y bueno, estaba promovido a partir de enfermería, esto de la donación de un celular que uno tiene en un cajón y que ya no usa. Y bueno, nada, esto era para comentar. Gracias, Emilce. Y te dejo, no molesta más. No, por favor, no, gracias, gracias. Algo que yo me olvidé decirles, que cuando ustedes tienen, si alguien les llega a decir a ustedes, llaman a un sistema de atención médica que los va a trasladar para internarlos, recuerden que ya se le dice, en una mochila, en un bolsito, 2 mudas de ropa, su dentífrico, su cepillo, su shampoo, su celular y su cargador. Ya hasta inclusive se piensa, porque sabemos que el aislamiento va a ser terrible, como dijo Emilce, y deteriora no solamente la capacidad de respirar, la salud mental. Imagínense, todos nosotros que tenemos la suerte de estar en casa, viéndonos hoy o escuchándonos, estamos en casa. Imagínense estar en un hospital, que vas a estar 15 días, no vas a ver a nadie de tu familia y no sabes lo que te va a terminar de pasar. Así que, como dijo Emilce,
La enfermería está muy atenta a la salud mental de sus pacientes, por eso encontró que a partir de la comunicación podría aminorar la sintomatología sobre esa salud. Termino con esto. Recuerden que estamos en fase clínica número 3, ¿sí? Las vacunas en todo, digamos, hay muchas vacunas en circulación. En Argentina tenemos actualmente la gente de AstraZeneca y de Oxford, que estamos probando en varios miles de voluntarios. Estamos en la fase 3 del ensayo clínico. A partir de que termine esta fase 3, que es evaluar en muchos países del mundo, porque las fases previas se hacen en un lugar en particular, con muy poquitos. Pero para que la vacuna gane como globalización y tenga como una validez interna, el investigador se pregunta, bueno, ¿y esto serviría si yo vacuno a la gente que vive en Latinoamérica o que vive en China o que está en Estados Unidos? Si yo vivo en Inglaterra, tienen que salir a medir de alguna manera el impacto de la eficacia, la eficiencia en otros lugares, ¿sí? Porque si bien raza somos una, somos todos humanos, tenemos etnias diferentes y genomas que lo hacen diferente. Entonces, por eso la vacuna se tiene que probar en muchos lugares, en muchos voluntarios. Entonces, recuerden, estamos actualmente en fase 3, que son las vacunas más prometedoras, ¿sí? Y a partir que la 3 se apruebe, que se terminan de ajustar las dosis, ¿sí? Porque ya se pasó dosis mínima, dosis máxima, todo eso ya pasó en la fase 1 y 2. La fase 3 lo que está buscando es cómo impacta en el resto del mundo, ver si hay que acomodar algo, como hubo 2 eventos que uno quiso detener el estudio por una mielitis transversa, pero se entendió como que fue un problema ajeno a la vacuna y se continuó. Pero toda la parte más heavy ya pasó, fase 1 y 2, ¿sí? Y después tenés una fase previa, que es la preclínica, donde estamos en el laboratorio, in vitro, donde solamente hay células y vos le inyectás cosas, y la fase preclínica con, generalmente, los animales, que son ratones y los monos macacos rhesus, que son los más parecidos a nosotros. Eso es una fase preclínica. Después viene la clínica, y la última es la comercialización, que es la fase 4, que se llama de marketing, pero igual se sigue midiendo, ¿sí? Se sigue vigilando qué pasa con la vacuna que salió al mercado, ¿sí? Así que esperamos que pronto pasemos de la 3 a la 4 a la brevedad. Recuerden que tenemos actualmente hay 3 tipos de vacunas que están circulando, se están probando, porque hay muchos tipos de vacunas. Hay algunas que son a partir de virus, ¿sí? Que están modificados para evitar su capacidad infecciosa, pero activar, ¿sí? En cultivos celulares, realmente son huevos de gallina, se cultivan y se inyectan. Es una especie de tener como una especie de virus vivo atenuado, ¿sí? Por ejemplo, acá te dicen las vacunas que actualmente están usando esa estrategia, ¿sí? Por ejemplo, la más conocida es la de la gente de Biopharma y Sinovac. Esa es la que está más cerquita de pasar a la fase 4, que es la de comercialización. A partir de proteínas, ¿sí? Usar las proteínas, que antes decíamos que era la que uno mide, ¿sí? En estos test para ver si vos tenés actualmente la infección. Bueno, no hay vacunas que actualmente estén trabajando sobre las proteínas, digamos que estén en la fase 3, sino que están en fase preclínica todavía. Y la que después tenemos, bueno, la que está usando Rusia a partir de vectores, es decir, utilizan un virus diferente al COVID, pero le inyectan el ARN del COVID dentro de ese virus, pero le sacan lo infectante, ¿sí? Es decir, es como poner un fragmento del ARN del COVID dentro de otro virus que tampoco te va a infectar y generar infección, y te vacunan desde ahí. Esa es la vacuna que actualmente está usándose en Rusia. Y la que en Argentina estamos probando, que es la de BioNTech y la de AstraZeneca también. La de AstraZeneca es la que recién decíamos, la de usar vectores, esa es la que estamos usando nosotros ahora en Argentina, pero también en Argentina está la de BioNTech, que es la de Pfizer, ¿sí? Que lo que está usando es tomar una partícula
de ese ARN viral y promover un mensaje directamente a la célula del sistema inmunológico para decirle, prepara anticuerpos para esta vacuna. Entonces, en Argentina, si te preguntan, estamos en fase 3 de estas vacunas muy prometedoras. Estamos a un paso de la fase 4, que es la comercialización de las vacunas, pero siempre con un seguimiento, ¿sí? Ahora estamos tratando de ver cómo impacta la vacuna en diferentes etnias, en diferentes voluntarios a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Tenemos dos actualmente en Argentina, la de BioNTech y la de AstraZeneca, ¿sí? La de AstraZeneca es la que se piensa que vamos a estar en condiciones de hacer en Argentina, envasar en México y repartirse después, ¿sí? Esta se basa a partir de, como dice acá, utilizar virus como el sarampión que se replica en el cuerpo o otros adenovirus, pero que, digamos, que uno le saca el infectante, pero que sirve para introducir el ARN, esa partícula del COVID. Y la otra, que es la de BioNTech, de Pfizer, que también está en Argentina con voluntarios, es a partir de usar solamente la tecnología genética, esa partícula de ARN, y inyectarla directamente. Bueno, señores, vamos acá a terminar de grabar. No sé, saco primero la grabación.